¿Qué hubo? ¿Cómo van? Bienvenidos a una serie de... Este está enfocado para resolver preguntas de GMAT, para preguntas para pruebas de entrada. Vamos a ver un poquito de cómo resolver la pregunta de tipo Data Sufficiency. Estas preguntas típicas de GMAT. Entonces, miremos a ver un poquito las características de esta. Entonces, ¿cómo funciona esta pregunta? Estas son preguntas típicas del GMAT. Generalmente a la gente le da mucha brega porque nos preguntan una cosa distinta a lo que uno está acostumbrado. La ventaja es que son preguntas fáciles de resolver. La ventaja es que son preguntas que si uno le coge el tiro son rápidas. Aunque ya las avanzadas de pronto complican bastante, pero son muy buenas si uno las estudia. Entonces, ¿qué le están preguntando? ¿Cuál es la ventaja? Porque son rápidas. Porque no me preguntan calcular la respuesta. Al contrario, lo que me preguntan es si yo con la información que tengo la puedo resolver. Entonces hay dos tipos de pregunta. La primera pregunta es ¿cuántos años tengo? Entonces, ¿cuántos años tengo? Es una pregunta que ustedes saben. No, yo le voy a dar información y con eso usted lo podría deducir. Entonces usted me puede decir ¿cuántos años tengo? Es una pregunta de calcular. La otra tipo de pregunta es lo que se llama un yes no question. Es una pregunta sí o no. Entonces le digo, ¿usted entendió este video? ¿Sí o no? Entonces, si la pregunta afirmativa, siempre es afirmativa, porque estos son cálculos numéricos, responde la pregunta. ¿Dónde se enreda la gente? ¿Y dónde corchan ustedes si uno nunca ha estudiado? O si no le ha cogido el tiro. Es la pregunta negativa, también responde la pregunta. Es decir, no entendí nada del video. Me contestó la pregunta. No entendí, está correcto. Otro poquito. Entonces, ¿cómo consiste? ¿Cómo es la pregunta? Entonces, el enunciado, yo le doy un enunciado a usted. Le leo un texto. Nuevamente, puede ser una pregunta que calcular una respuesta. Dime cuántos años tengo. Este número es par. Como x más y cuadrado, ¿cuánto me da? O un yes or no question. Ese número es par. Ese número es primo. Ese número no me da divisible por 3, lo que yo quiera, pero una pregunta yes o no. Entonces, yo le doy información en la pregunta. La información que está dentro del enunciado de la pregunta es cierta. Nunca la cuestionen. Me dan dos enunciados. Tampoco son falsos. Siempre son ciertos. ¿Cómo responde uno? Uno lo que va a responder es, en las opciones de la pregunta, y lo vamos a ver en otro video, es si esos enunciados me permiten resolver la pregunta. Entonces, bienvenidos a Data Sufficiency. Excelente.